Buenas tardes, señor Paquito. Me llamo Selvin. Good afternoon, Mr. Paquito. My name is Selvin. Hey, nice to meet you, Selvin. My name is Francisco. Gusto en conocerlo, Selvin. Mi nombre es Francisco. Quisiera, verdad, simplemente hablarle un poco de la Universidad de la USAC. I would like to speak to you about the USAC University. What exactly is USAC University? ¿Qué exactamente es la Universidad USAC? Bueno, esta universidad, verdad, tiene simplemente una bonita historia. Se creó en el año 1500. Okay, this university has a pretty good story. It started working since 1500s. Antes se llamaba la Universidad Santo Tomás de Aquino. Before, they used to call him Universidad de Aquino. Oh, I see. And why did they name it with that name? Y ya veo, ¿y por qué lo habrán puesto ese nombre? Bueno, le pusieron así porque en aquel entonces había unos frailes dominicos. They call him like that because in that time there was some guys from Frailes Dominicos. Eran católicos muy devotos. They were very devoted Catholics. I see. El más conocido era Francisco Marroquín. The most known was named Francisco Marroquín. Oh, so this is University Marroquín? I heard about that. O sea que esta es la Universidad Marroquín. Yo escuché acerca de eso. Sí, te enseñan mucha filosofía y teología. Yes, here they teach philosophy and theology. Oh, interesting. Interesting. Muy interesante. Dile que el 31 de enero, más o menos, de 1676, se le cambió a la Universidad de San Carlos. In 1662, they changed the name to University of San Carlos. What do you mean? ¿Qué es lo que quiere decir? Simplemente que le cambiaron nombre. They just changed the original name. From Francisco Marroquín to San Carlos. De Francisco Marroquín a la Universidad de San Carlos. Sí, así es, ¿verdad? Por los frailes que ellos han cambiado constantemente. Yes, it was like that for the phrase that were changing a bit constantly. Oh, I see. Ya veo. Y también, déjeme decirle que tiene unas bonitas, aquí, ¿verdad? La representación de la USAC. Usted puede ver aquí volcanes. Okay, let me show you this picture. As you can see, this has a meaning of this university. You can see here 3 volcanoes, Las torres, 2 towers, ¿verdad? Y simplemente los frailes. and also the fray. So, is this the official logo from San Carlos University? ¿Es este el logo oficial de la Universidad de San Carlos? Sí, este es el que se usa actualmente. Yes, this is the one that are currently in use. It's really interesting. And do you know what this shield represents? Es muy interesante. ¿Y sabes lo que representa este logo? Bueno, cada cosas que tienen ahí, ¿verdad? Representan algo. Por ejemplo, el volcán de agua, el volcán Alcatenango, y el otro es el de fuego. Okay, as you can see, everything that is in there represents something. These 3 volcanoes have its names. This is the volcano of water, volcano of fire, and the other one is volcano of Acatenango. So, are these 3 volcanoes popular in Guatemala? ¿Estos 3 volcanes son populares en Guatemala? Sí, son muy populares y esos también aquí representan la realeza de España. Yes, they are very popular, and these 2 towers you can see here represents the Spain. It represents Spain?
¿Eso representa España? Sí, representa, ¿verdad?, la realeza de España. Yes, it represents the kingdom of Spain. Oh, the kingdom, the royalty of Spain then. This is very interesting. Who drew this logo? Oh, eso es muy interesante, la realeza de España. Y dígame, ¿quién dibujó ese logo? Bueno, el logo, ¿verdad?, lo hicieron los frailes, ¿verdad? Fueron los frailes que ellos simplemente dibujaron el logo de aquel entonces y lo han ido modificando poco a poco. Okay, this shirt was drawn by this phrase, and they were modifying eventually. I see. And is this then the biggest university in Guatemala? Entiendo. Entonces, ¿es esta la universidad más grande de Guatemala? Sí, es la universidad más grande y tiene más de 1.200.000 estudiantes. Yes, it is the biggest one in Guatemala, and this university have more than 1,200,000 students. It has 1,200,000 students. It's big. Is this a private university? Esto tiene 1,200,000 estudiantes, es realmente grande. ¿Esta es una universidad privada? No, es pública. No, it's public university. Interesting. Los frailes lo hicieron para que, ¿verdad?, las gentes pobres de aquel entonces pudieran ellos venir a estudiar. The Frey did it in that time, so the poor people can come here to study. So they still can. O sea que ellos aún pueden seguir estudiando acá. Sí, y los requisitos es que tienen que tener muy buenas notas. Yes, and the requirements is that they need to have high scores. High scores in the university. Altas notas para en la universidad. O sea, para poder entrar, tienen que tener buenas notas de los colegios o escuelas anteriores. I mean, for the people to come here and to sign in this university, they must have good notes previously where they studied before, so they can be accepted in this university. Oh, I see. So good grades from previous schools are totally necessary. Oh, entiendo, o sea que buenas notas de colegios anteriores es totalmente requerido. Claro, se han graduado más de 90.000 estudiantes de 1945 al 2006. O sea que ha tenido éxito. Sure. This university has graduated more than 90,000 students from 1945 to 2006. That's incredible. And how many students are currently studying at this university today? Eso es increíble. Y cuéntame, ¿cuántos estudiantes actualmente están estudiando en esta universidad ahora? Pues actualmente tenemos como 1.200.000. Well, currently there are like 1,200,000 students. 1,200,000 students. It's big. Is the location big enough for all these people? 1,200,000 estudiantes es grandioso, es muchísimo. Es la universidad extremadamente grande para que hagan todos estos estudiantes. Sí, hay pequeñas sedes cerca de la universidad porque todos aquí no pueden estar. Yes, it's really big, but also there's like extension of this university, which represents the same university because all of them they can study just in the central campus. I understand. 1,200,000 students is a city. Sí, entiendo, porque 1,200,000 estudiantes, eso es una ciudad. Sí, y también déjeme decirle que tenemos, ¿verdad?, 10 grandes facultades. Okay, yes, and let me tell you that we have 10 big faculties in this university. Tenemos agronomía,
We have, for example, agronomy, ciencias económicas, ciencias médicas, science economic, medical science, humanidades, humanities, medicina, medicine, arquitectura, architecture, facultad de ciencias, science faculty, odontología odontology, y muchas más. and plenty more. And are all these schools accepted anywhere? Are they recognized internationally? Y son estos estudiantes aceptados a nivel nacional y también a nivel internacional. Claro que sí, vienen de Centroamérica y vienen también de Belice, vienen de muchos lugares a estudiar acá. Of course, a lot of people came from Central America, from Belize and other places to study here. It sounds just fantastic to me. You should be proud to have a university like this. Suena muy fantástico para mí. Usted debería estar muy orgulloso de tener una universidad como esta. De nada, señor Paquito, fue un gusto compartir con usted. I have one more question for you. You're welcome, Mr. Paquito. It was nice for me to share this information with you. Tengo una pregunta más para usted. Aunque dígame, con gusto. Okay, tell me. Did you study in this university? ¿Estudió usted en esta universidad? Todavía no. Not yet. Oh, I see. But you are planning to. Pero usted está planeando Sí, estudiar claro. acá. Sí. Yes, of course. That's very good for you. I congratulate you. Gracias, señor Paquito. Eso es muy bueno para usted. Lo quiero felicitar. Thank you, Mr. Paquito. My pleasure. Fue un gusto. Gracias. Ok. Lo que pasa es que tal si llegaba